competir un maratón produce siempre un temor. Un maratón es una montaña rusa. Las 2 semanas previas al maratón empezaron a surgirme todas las dudas. El maratón no perdona tanto ni a unos como a otros. El maratón es más que correr 42 kilómetros. Es enfrentarse a miedos que no sabías que tenías y encontrar fuerzas donde creías que no quedaban. Hablamos de cómo vencer esas dudas con José Garay, Nacho Cáceres y Geles Jimeno y vamos al maratón con Serrano. Serrano te acompaña en tu camino al maratón. Queremos trasladarte la experiencia de muchos años preparando carreras y ayudarte a lograr tu objetivo cruzando esa meta. Al maratón con Serrano. José Garay, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Rafa. Hablamos de miedos y de incertidumbres. Los atletas a los que entrenas, ¿a qué miedos y a qué incertidumbres se enfrentan habitualmente? ¿Qué es lo que más te repiten? Bueno, realmente enfrentarse a una distancia como supone correr esos 42 kilómetros, supone para el corredor siempre la duda, la incertidumbre de, en primer lugar, si estaré o no estaré capacitado para poder competirla, ¿eh? Recordemos que diferenciamos entre lo que es correr y competir. Por tanto, competir un maratón es algo que produce siempre un temor. Y no solamente para el corredor novel o para el corredor que se enfrenta por primera vez, sino incluso para aquel corredor con experiencia, aquel corredor que lleva muchas maratones y por tanto tiene un bagaje experiencial en la que cada una de ellas le ha supuesto una experiencia diferente y a pesar de eso siguen teniendo miedos, ¿no? Es decir, hay un diálogo permanentemente durante no solamente la propia prueba, sino durante las semanas previas, los meses previos, la preparación. La preparación es lo único que te puede, de alguna manera, afianzar que el camino que estás realizando es el correcto, es el seguro, pero aún así hemos tenido ocasiones que con preparaciones excelentes el maratón luego no ha salido bien. Por tanto, siempre hay dudas y siempre hay miedos. Dices que ese miedo, esas dudas afectan a atletas experimentados y atletas debutantes, pero supongo que son diferentes, ¿no?, las inquietudes de cada uno. Normalmente yo creo que el atleta debutante, posiblemente por esa precaución que tiene que tener, ¿verdad? Porque se enfrenta por primera vez a la distancia, se enfrenta por primera vez a los entrenamientos. Muchos de los corredores que debutan normalmente no han realizado sesiones como muy específicas, ¿no? Hasta incluso tienen miedo de ser capaces de decir seré o no tener esa capacidad para poder hacer esas tiradas largas, tener la capacidad para poder aguantar esas semanas de tanto volumen que nunca lo he realizado y por tanto también entro en esa situación y yo creo que el corredor novel es como más precavido, ¿vale? Va más despacito, con más autoobservación, es más precavido. El corredor que tiene más experiencia, como que ya tiene eso ya realizado, en ocasiones se puede pecar de frivolidad, en ocasiones se puede pecar de yo soy capaz porque ya lo he hecho y por tanto lo voy a volver a hacer. Y al final el maratón no perdona tanto ni a unos como a otros. ¿Hasta qué punto los pensamientos negativos pueden afectar al rendimiento en la carrera? Bueno, es total, ¿no? Yo creo que hablamos de rendimiento y cuando hablo de rendimiento hablo de multifactores, de muchísimas variables que intervienen en él y entre ellos está ese estado de creencia, está ese convencimiento, está esa confianza y está esa seguridad. Tener pensamientos negativos en los que posiblemente cuando tú te enfrentas a la distancia te estás lanzando mensajes de negatividad, creo que realmente es algo que te va a pesar mucho durante no solamente el entrenamiento, sino durante la propia competición. Yo creo que hay que tener un plan estratégico muy claro, no solamente de competición a nivel físico, sino también a nivel mental. Cómo divido el maratón a nivel mental para poder tener siempre pues, una mente proactiva, una mente positiva para poder llegar al final con éxito. ¿Qué estrategias empleas tú como entrenador para sostener mentalmente a tus atletas durante todo el proceso de preparación y después en la carrera? Yo creo que hay una cuestión muy clave, ¿no? Divide y vencerás. Es decir, cuando tú ves 42 kilómetros delante de ti, ¿no? Es decir, cuando tú ves la distancia desde un punto de vista global,
puede ser algo que te pueda generar muchísima ansiedad, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que dividir por partes. El maratón, a mí me gusta establecer estrategias de cada 10 kilómetros, dividir el maratón en esas 4 partes hasta el kilómetro 40 y luego esos últimos 2 kilómetros, 195, vamos a ver qué pasa. Pero sí que me gusta cómo dividir, ¿no? Es decir, vamos a ir por partes, vamos a valorar cada 10 kilómetros diferentes sensaciones o diferentes cosas que hemos probado en el entrenamiento. Junto a esa estrategia mental tiene que haber una estrategia de ritmos que nos permita perfectamente sinergiar tanto una como la otra, en la que yo voy viendo que voy en el camino adecuado, es decir, que estoy encontrando cada paso de esos 10 kilómetros, pues en la situación que yo había entrenado o que yo había imaginado y a partir de ahí realizarlo, ¿no? Yo creo que la estrategia mental, básicamente, más allá de lo que es la propia competición, te viene dada siempre y cuando tú el camino previo al maratón lo has hecho con un gran convencimiento y con una gran determinación, ¿no? Es decir, al final hay que salir, hay que tener determinación, hay que tener la valentía y hay que tener el coraje. Y eso, sin ninguna duda, es necesario para afrontar la distancia. Has hablado de los pensamientos negativos y cómo pueden arruinar una carrera. A lo largo de tu trayectoria, con tu experiencia, ¿te ha sorprendido alguna vez la fuerza mental en positivo de algún atleta? ¿Puedes contarnos alguna experiencia? Muchísimo. Yo creo que competir el maratón, es decir, ir al máximo desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 42, no se puede hacer si no tienes una fortaleza mental absoluta y clara. Porque en muchos momentos la distancia te va a poner al límite de tu situación física. Pero cuando llegas a ese momento físico donde vas al límite, solo lo mental, es decir, solo lo intangible, es que es algo un poquito especial decirlo, solo lo que no ves, solo lo que no has entrenado, solo que es esa fortaleza es lo que te va a permitir poder conseguir grandes objetivos. Y voy más allá, Rafa, nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años atletas con excelentes capacidades físicas, sin embargo no han podido desarrollar todo ese potencial en el maratón, porque posiblemente su parte mental no les ha acompañado. Y atletas que aparentemente con un potencial físico inferior tienen mejor rendimiento, porque son capaces de pelear y luchar cada kilómetro hasta el final. José, gracias. A ti. Nos decía José Garay que esas dudas, esa incertidumbre afecta tanto a atletas experimentados como a atletas debutantes. Vamos a ver ejemplos concretos de atletas del Club de Atletismo Serrano. Nacho Cáceres es un atleta olímpico, un maratoniano experimentado y está con nosotros. ¿Qué tal, Nacho? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Geles Jimeno debutó el año pasado, 2:46, debut en el Maratón Valencia. ¿Qué tal, Geles? Así es. Pues la verdad que para ser un debut me sorprendió bastante. Sí que es verdad que tenía la incertidumbre de no saber el tiempo que iba a hacer, pero con constancia el día de la carrera y gestionándome muy bien, la verdad que salió un buen debut y estoy muy contenta. Las dudas afectan a debutantes y afectan a maratonianos muy experimentados, como Nacho Cáceres. ¿A ti también te llegan esas dudas después de tantas carreras, después de tanta experiencia, después de tantos maratones, Nacho? Sí, siempre. O sea, es una cosa que piensas que cuando has corrido el primero, que es el que no sabes nunca lo que va a pasar, y lo superas y preparas el segundo y vuelves a darte cuenta que vuelves a tener dudas, y el tercero y el cuarto, y cuando llevas 15 ves que todavía cuando quedan 2 semanas empiezas a hacerte las mismas preguntas. Es curioso porque es una prueba que te aporta tanto, que yo creo que ahí está lo bonito, el no saber lo que va a pasar realmente, porque si en otras pruebas más cortas parece como que está todo como mucho más calculado, en el maratón hay tantos factores externos que pueden hacer que hay una gran diferencia en el resultado, que yo creo que eso es lo que hace que siempre tengas esas dudas. ¿Siempre son las mismas dudas o en cada carrera surgen unas diferentes? Bueno, surgen diferentes, pero van creo que todas en la misma dirección, ¿no? Primero es si vas a poder llegar a meta, porque en un maratón sabes cuándo sales, pero no sabes si llegas. Y luego pues también en función de dónde estés corriendo, porque no todos los maratones son iguales. En unos se va a hacer marca porque son muy rápidos, pero hay otros maratones que sabes que la marca es imposible, ya sea porque corres en unas fechas que el clima no lo posibilita, o en otros en los cuales el perfil pues hace que el ritmo sea lo de menos, pero tú estás pensando
si vas a ser capaz de aguantar más o menos el ritmo que tú tienes pensado y lo que tú has entrenado, más o menos. En tu caso, Geles, ¿cuáles eran las dudas que te asaltaban? Las dudas que me asaltaban eran, sobre todo, si iba a poder cruzar la meta el día de la carrera y si realmente estaba preparada para la distancia del maratón. Ya que antes de esa carrera lo que había hecho era lo máximo 21 kilómetros, 1 hora y poco, y realmente correr 2 horas, casi 3, sin parar, me generaba mucho miedo y muchas dudas. ¿Y a qué altura de la preparación empieza a surgir esas dudas? ¿En qué semana? Pues yo diría que desde el principio. Sí que es verdad que cuando empiezas a prepararlo lo ves muy lejos y dices, bueno, de aquí a que llegue el día de la carrera, pues aún me queda mucho tiempo. Pero en mi caso, las 2 semanas previas al maratón fue cuando empezaron a surgirme todas las dudas y tenía mucho miedo y salían dolores de donde no lo sabía y bueno, fue duro mentalmente, pero bueno, al final luego llegas el día de la carrera y sabes que tienes ahí los 42 kilómetros, que tienes que correr, que tienes que darlo todo y en la medida de lo posible, pues intentar disfrutarlo. A ti, Nacho, ¿cuáles son las semanas que más te cuestan mentalmente? Siempre las últimas, porque el maratón tiene una cosa que mucha gente a veces no se da cuenta, pero que es una prueba que asusta, que da miedo, pero cuando está muy lejos en el calendario, tú el maratón lo ves muy pequeño y el maratón a medida que van pasando las semanas se va haciendo grande y tú no cambias de tamaño. Tú lo que estás haciendo es entrenar y el maratón cada vez está más cerca y cada vez crece, crece, crece hasta un punto que lo ves enfrente y es una montaña. Y ahí es cuando tú te estás planteando si has entrenado lo suficiente, si vas a poder soportar los ritmos, si tienes clara tu estrategia de hidratación, de suplementación, qué clima va a hacer, porque luego cuando llegan las fechas finales, cuando quedan 10 días, todo el mundo empieza a mirar si va a hacer viento, si va a hacer calor, si va a hacer... Es como, lo quieres tener todo tan calculado que yo creo que al principio estás muy lejos y estás disfrutando porque te has puesto un objetivo súper motivante que te alimenta cada día en el entrenamiento y que te hace pues despertarte con ganas, ¿no? del entrenamiento y tal. Pero luego cuando ya casi todo el entrenamiento está hecho, empiezas a entrenar menos, incluso hay veces que parece que estás perdiendo la forma porque descansas para llegar muy bien a la carrera, eso te genera esas dudas que hace que las últimas semanas sean como más difíciles de llevar. ¿Hay pensamientos negativos que son cíclicos, que se repiten en cada preparación de cada carrera? Yo después de más de 20 te diría que en mi caso sí. No sabes cómo ni por qué. He corrido maratones con diferencias, pues ya, porque ya son muchos años corriéndolos, con diferencias de más de 20 minutos y te puedo asegurar que las dudas han sido las mismas en el último, que hice 2:34, que en el primero que hice 2:12. Entonces se ha ido repitiendo y es una cosa que me ha sorprendido y a la vez pues me ha hecho también entender un poco pues lo que pasa por la cabeza de todos los corredores. ¿Y cómo matas a ese fantasma? Porque al final, cuando tienes tanta experiencia, seguro que te llega el pensamiento negativo y sabes que es el de cada carrera. Sabes que no está basado en nada real. A mí una cosa que me funciona muy bien siempre es mentalizarme mucho que voy a sufrir. O sea, es decir, todo el mundo habla de disfrutar, pero para mí es un equilibrio de disfrutar y sufrir. Disfrutar 51, sufrir 49. Si te piensas que vas a disfrutar 99 y sufrir 1, pues el maratón te va a sacudir pero fuerte, porque estamos hablando de una distancia en la cual pues el cuerpo va cambiando a medida que van pasando los kilómetros por la ausencia de glucógeno, la aparición de la utilización de las grasas y el cuerpo, que al principio está disfrutando y va muy fácil y muy suelto a unos ritmos que son pues rápidos, luego empieza a bloquearse y empieza a costar mucho. Entonces eso hace que sufras. Entonces, para mí, saber que voy a sufrir me pone ya como digo yo, en la vía. Y a partir de ahí, pues luego tengo que decirme a mí mismo que esto ya lo he pasado más veces y que es duro, pero que puedo con ello. Y olvidarme pues de lo que es la memoria rosa, esta de que muchas veces nos quedamos con lo bonito de pasar la meta, las fotos, el que viene, hice marca. Hay que saber que esos días también has sufrido. No te puedes quedar solo con lo bueno. Entonces yo creo que esa mezcla es la que a mí me funciona para poder llegar luego al momento clave de la carrera, cuando las piernas se ponen duras y es la cabeza la que te dice que sigas,
pues que estás preparado y lo sabes y que vas a por ello. Claro, Geles, tú no tenías esa herramienta de decir, esto ya lo he pasado, sé que no está basado en nada más que en lo normal de cada carrera y voy a poder con ello. ¿Qué empleabas tú? ¿Cómo lograste superar esos pensamientos negativos? Pues para poder superar estos miedos, lo que hice fue prepararme como estrategias de carreras. Como ha dicho José Garay antes, me dividí la carrera mentalmente en bloques de 10 kilómetros. Y bueno, luego también yo creo que es muy importante en los largos previos al maratón ser consciente de que vas a correr los 42 kilómetros y durante el entrenamiento imaginarte que estás corriendo los 42 kilómetros y intentar gestionar las emociones y los ritmos. ¿Y los pensamientos positivos? ¿Hay pensamientos positivos que forzáis en una carrera también para ayudaros en los momentos más complicados, Nacho? Son obligatorios. Si quieres que vaya bien la cosa, es una antítesis en un maratón. Un maratón es una montaña rusa. Igual que dicen como que es la vida, ¿no? Que es un maratón, pues es lo mismo. Hay días tristes, hay días alegres, hay momentos de euforia, momentos de desesperación, y todo eso pasa durante 42 kilómetros. Ríes, lloras, se te saltan las lágrimas, piensas que no vas a poder, luego piensas que puedes, y bueno, todo eso pasa porque en tu cabeza, cuando viene ese momento, tienes que saber que es normal, es lógico y que le pasa a todo el mundo. No eres especial. Eres especial por el hecho de haberlo preparado y poder estar disfrutándolo y sufriéndolo, pero le pasa a todo el mundo que corre. Entonces, tenerlo muy claro que cuando viene algo malo hay que pensar, tranquilo que ahora vendrá algo bueno, y que cuando viene algo bueno, decir, no te relajes, porque entonces, para mí una frase que lo define todo mucho es que yo durante la carrera, cuando tengo momentos de euforia o tengo momentos de desesperación, siempre pienso lo mismo. Ni antes era tan bueno, ni ahora soy tan malo. Entonces, como que cada 5 kilómetros, en mi caso, que es como yo me lo voy dividiendo, es como si no contase lo que ha pasado antes. Entonces empiezo y digo, bueno, a ver qué sensaciones tengo ahora. Y como durante todos los que he corrido han sido siempre diferentes, pues tengo que aprender a gestionarlo de esa manera. ¿Empleas pensamientos positivos tú, Geles? Sí, yo los pensamientos positivos que suelo utilizar durante la competición son que si corro es porque me gusta y si estoy aquí es porque lo he trabajado. Hay un trabajo previo, soy muy constante con mis objetivos y al final sí que te pueden venir pensamientos negativos o puedes tener un mal día, pero al final todo está bajo el paraguas de estoy disfrutando y me gusta correr. ¿Os visualizáis cruzando la meta cuando en los momentos de bajón en la carrera? Y en los entrenamientos, o sea, en la carrera por supuesto, pero en los entrenamientos también, porque estás entrenando para eso. Realmente el mayor premio que tiene un maratoniano es traspasar la línea de meta. Yo a todo el mundo que me pregunta le digo, hay que tener muchos objetivos en la cabeza durante la carrera, porque no te puedes enfocar a uno solo, que sea la marca o que sea una posición, porque en el momento en que eso se esfuma, ya no tienes objetivos por los que pelear. Y en un maratón vas a tener que pelear sí o sí, no vas a ir cuesta abajo. Entonces tienes que tener claro que en esos momentos pues de debilidad, en esos momentos en los que pues tienes que saber cómo darle la vuelta a la situación y visualizarte entrando a meta, es un pensamiento pues muy positivo. Entonces hay que emplearlo y utilizarlo. ¿Tú lo utilizas? ¿Utilizas eso de pensar en la gente que te está esperando en meta? Sí, o sea, yo el visualizarme entrando en meta creo que es una estrategia que utilizo siempre. Al final es reconfortante el imaginarte cruzando la meta, el pensar en toda la gente que te está esperando, la gente que te está viendo. Al final eso también te da un plus de energía. Estoy convencido que ahora mismo hay corredores que están en ese momento de duda. En las semanas previas a la carrera, asaltándole todo tipo de incertidumbres. Me gustaría que desplegarais vuestro mejor ramillete de consejos para ellos. Bueno, yo creo que un poco en el hilo de todo lo que hemos hablado, de ahí se pueden extraer muchas cosas positivas. Yo creo que, pero para mí lo más importante es que cuando te presentas a la línea de salida del maratón, tienes que tener los pies en el suelo, tener muy claro lo que has entrenado y tener muy claro cuál es tu objetivo. O sea, no puedes
salir esperando a ver qué va a pasar. Entonces, si tú tienes un plan en la cabeza, eso te va a ayudar a estar ocupado durante la carrera. Por ejemplo, lo que ha dicho Geles, de repartirte la carrera, por ejemplo, en bloques de 10 kilómetros. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago muchas veces, para intentar no pensar mucho, porque es mucho rato y estás pensando, pues me concentro en cosas durante la carrera. Estoy a lo mejor, pues los primeros 10 kilómetros, pues estoy contando pasos de cebra, por decirte algo, o semáforos, o estoy mirando zapatillas y digo, cuando llegue a 15 pares de zapatillas Nike, me pongo a contar Adidas. Entonces me doy cuenta muchas veces que llego al kilómetro 10 y a veces no me doy ni cuenta de cómo he llegado al kilómetro 10, pero he llegado. Entonces creo que esas estrategias que evitan que estés pensando que estás sufriendo, pues ayudan mucho a que vaya bien la cosa. ¿Tú, Geles? Pues yo un consejo que les daría es que no se preocupen, que no se asusten, que al final si van a estar ahí el día de la carrera es porque lo han trabajado, hay un trabajo previo y que han sido constantes. Al final el trabajo va a salir, mejor o peor, pero va a salir y eso, y que no se preocupen. Gracias, Geles. Nacho, gracias. A vosotros. Pues consejos, herramientas para superar las dudas de cara al maratón que vamos con Serrano. Este podcast es posible gracias a Serrano, marca de alimentación líder especializada en productos derivados de la carne. Su misión es inspirar a los consumidores para que incorporen a su forma de vivir hábitos de vida saludables basados en el equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Al maratón con Serrano. Suscríbete en tu plataforma de audio preferida.